Este es el lado de la extinción que nadie te mostrará. Los medios siempre han hablado de la fauna que desaparece, especies completas que nunca más volverán a pisar la tierra. Pero, ¿alguna vez te han mostrado las increíbles acciones que están cambiando esta historia? Hoy no solo hablaremos de la desaparición de especies, sino de las respuestas asombrosas que el ser humano ha tenido ante esta tragedia. ¡Comenzamos! La destrucción del hábitat es una de las amenazas más devastadoras para la biodiversidad. Incendios, tala de árboles, inserción de plaguicidas u otros elementos tóxicos son algunas a mencionar. Pero, ¿qué significa realmente cuando los bosques desaparecen totalmente, cuando cientos o quizás miles de hectáreas de territorio virgen son por completo devastadas en un misterio sin resolver? Para contestar a tal pregunta, se da un vistazo a la deforestación causada por la producción de aceite de palma que destruye miles de hectáreas en lugares como Indonesia. Este aceite, presente en numerosos productos de consumo, desde alimentos procesados hasta cosméticos, requiere enormes extensiones de tierra para las plantaciones. Las consecuencias de esta expansión pueden verse claramente en el medio ambiente y las comunidades locales. Los primeros afectados son los animales. Ellos no solo pierden un hogar, sino que pierden el acceso al alimento y los espacios seguros para reproducirse, lo que lleva a una espiral decadente donde el perdedor también es el hombre. Sin embargo, mientras algunos animales se extinguen silenciosamente ante la mirada inerte del mundo, hay héroes que están luchando por salvarlos de formas que nadie te ha contado hasta hoy. En medio del conflicto, el último gran felino, el tigre de Sumatra, recorre las islas huyendo para sobrevivir. Como muchos otros, sufre principalmente por la deforestación y el comercio ilegal de partes de su cuerpo. Indonesia ha intensificado la vigilancia contra la caza furtiva y trabaja en la reforestación de hábitats críticos. Pero, como los tigres necesitan grandes territorios para desarrollarse plácidamente, no dejan de enfrentar el peligro de un disparo en campo abierto o la pérdida nuevamente de su hábitat por la expansión de la agricultura. Y si se están preguntando cuánto territorio necesita un tigre para sobrevivir, la respuesta impactante es hasta 250 kilómetros cuadrados de terreno por cada uno de los especímenes que hay, un número que a la industria agrícola parece no gustarle. Lamentablemente, la lista de afectados solo está por comenzar. El rinoceronte de Java es, sin duda, un sobreviviente en peligro. Con menos de 70 individuos restantes en la especie, este rinoceronte ha quedado renegado únicamente al Parque Nacional Ujung Kulon, en la misma Indonesia. Sus principales amenazas son la pérdida de hábitat y las enfermedades, por lo que se consideraba que estaría extinto hace algunos años atrás. Afortunadamente, se han implementado patrullas constantes para protegerlo, cientos de hombres monitoreando a los pocos especímenes, ahuyentando a los cazadores y haciendo sus esfuerzos para recuperar nuevamente el territorio de esta especie en peligro. Sin embargo, ¿será suficiente? La respuesta es no, pues es necesaria la implementación de un hábitat, un lugar seguro para la vida y la exploración de la zoología animal. De allí nacen los parques nacionales. Ahora, es posible que te preguntes, ¿qué es un parque nacional y para qué sirve? Esta es un área protegida que conserva la biodiversidad y permite que especies en peligro vivan sin las presiones humanas directas, al mismo tiempo que se asegura que las especies permanezcan sanas y se reproduzcan dentro de lugares aptos para ello. El primer parque nacional del mundo, Yellowstone, fue creado en 1872 en Estados Unidos y con una extensión de casi 9.000 kilómetros alberga a miles de especies de fauna exótica protegida. Además, una curiosidad sobre estos espacios es que no solo otorgan asilo, sino que también preservan paisajes únicos y permiten estudios científicos cruciales para las especies en extinción. Si aún se niegan a creerlo, tan solo observen al maravilloso elefante de Sumatra, poderosos y valientes animales que igualmente están perdiendo su hábitat por plantaciones de palma aceitera. Solo que Indonesia, al no tener la capacidad de crear parques nacionales con tanta extensión de terreno, decidió darle ayuda a esta especie con los corredores biológicos. Imagina pequeñas autopistas verdes, trozos de bosque que actúan como puentes entre ecosistemas separados. Estos corredores permiten que los animales crucen con seguridad en busca de alimento, agua o un lugar para vivir. Surgieron en los años 80, justo para la protección de animales en peligro, y desde entonces han sido cruciales para conservar especies como el elefante de Sumatra. Es más,
no son solo caminos. Son una promesa de supervivencia para especies que necesitan grandes áreas continuas y alimento para sobrevivir, en espacios que cada vez se hacen más pequeños con una problemática mundial. De hecho, es necesario poner la vista sobre una de las especies más olvidadas de Latinoamérica, el loro orejiamarillo, para entender la gravedad del asunto. Atravesando los cielos de Colombia, esta ave enfrenta un desafío único: su lugar de anidación. Las palmas de cera están desapareciendo. En los bosques montañosos, miles de palmas fueron eliminadas para crear potreros ganaderos, dejando a la especie completamente vulnerable. Esto causó la migración y muerte de un ave que se considera parte de la cultura colombiana. La respuesta entonces fue la creación del Parque Nacional Natural Los Nevados, que se ha encargado de plantar nuevamente miles de palmas de cera, al mismo tiempo que realiza programas de conservación para proteger los hábitats naturales de esta especie. Esta iniciativa, junto con la concientización comunitaria, es una demostración de cómo el ser humano puede cambiar la historia de una especie, para bien o para mal. Algo similar sucede en las profundas aguas de México, donde una batalla para salvar a una especie se está librando justo ahora. Para nadie es un secreto que proteger especies acuáticas es mucho más difícil que proteger animales terrestres. La pesca ilegal, especialmente la que hace uso de redes de enmalle, la contaminación y el deterioro constante de la biodiversidad marina han llevado a muchas especies al borde de la extinción. Este es el caso, por ejemplo, de la vaquita marina, uno de los cetáceos más pequeños del mundo, el cual no existe en ningún otro sitio más allá de la biosfera del Alto Golfo de California. Mide apenas 150 centímetros y pesa hasta 50 kilogramos, y pese a que no es cazado directamente por alguna parte de su cuerpo, es víctima constante del enmalle para la pesca pasiva. Al ser entonces un animal único y con solo unos pocos individuos restantes, los seres humanos se han dado la tarea de implementar medidas drásticas para salvarlo. Acciones que incluyen zonas de pesca restringida y patrullajes constantes, sin mencionar las grandes campañas de concientización que han atraído la atención de actores de la talla de Leonardo DiCaprio. Pero el océano es vasto y la lucha es titánica. Tal es así que en el Atlántico y el Mediterráneo, un animal que hace poco era visto como un depredador, el tiburón angelote, ahora lucha contra la pesca incidental y la pérdida de hábitat. La respuesta humana incluye áreas marinas protegidas y programas de educación para pescadores que han sido implementados con el tiempo, pero aún queda mucho por hacer. Hay especies que ni con parques, ni con corredores, ni con conciencia o lucha han logrado ser protegidos, y la razón de eso son los efectos en cadena que van más allá de los animales. Siempre existe una causa y un efecto, y para demostrarlo hay que observar. ¿Qué pasa cuando una especie desaparece? Todo comienza con la pérdida de hábitat. Esto impacta primero a los animales que viven allí, y luego afecta a todo el ecosistema, incluyendo a los humanos, que en muchas ocasiones se ven enfrentados cara a cara a estas migraciones. Por ejemplo, un bosque que es talado afecta a insectos, aves, y finalmente a las plantas que dependen de ellas para la polinización. En poco tiempo, un terreno fértil se vuelve un árido y triste entorno que los humanos deben afrontar. No obstante, la cadena no concluye allí, pues el efecto dominó influye en la parte alimentaria. La desaparición de una especie influye en otras, que al no poder alimentarse tomarán acciones hostiles que terminan por afectar a los humanos. Con el impacto en el clima y el suelo, para nadie es un secreto que los bosques regulan la temperatura y evitan erosiones. Por ello, los derrumbes, las inundaciones, las altas temperaturas y las sequías son cada vez más comunes ante la tala indiscriminada de árboles. Y con esta carencia se viene la reducción de servicios ecosistémicos, es decir, menos agua limpia, menos polinización, menos estabilidad climática, pero sin duda más plagas, lo que poco a poco lleva al hombre a una emergencia de enfermedades. Cuando una especie huye de lo que antes era un bosque y se adentra a la ciudad, se incrementa el riesgo de enfermedades zoonóticas, como el COVID-19, que son aquellas transmitidas de animales a humanos. Además, un ecosistema menos saludable ecológicamente hablando es más propenso a permitir la proliferación de especies portadoras de enfermedades como mosquitos y roedores. La última ficha de dominó, por supuesto, cae ante uno de los miedos más grandes de la humanidad, el aumento de desastres naturales. Sin bosques, los eventos extremos son más devastadores: inundaciones,
incendios forestales y erosión de la tierra. Todo eso sin mencionar que sin animales, la polinización solo sería un recuerdo, al igual que toda esa comida verde a la que estamos acostumbrados, lo que significa que cada especie que desaparece es una pérdida para todos. Pero aún hay esperanza. El cambio comienza con pequeñas acciones: restaurar un hábitat, educar a una comunidad o simplemente aprender más sobre el impacto que tenemos sobre todas las otras especies. Esto ha sido todo por hoy. Dato a gato, cambio y fuera.